Vamos a continuar meditando en verdades hermosas que hemos estado analizando y viendo, y vamos a continuar con algunas verdades que encontramos en el libro de Esther, un libro muy hermoso, lleno de verdades, hermanos, lleno de verdades, de joyas preciosas. Espero que ya lo hayan leído el libro para que sepan claramente el contexto de esta hermosa historia. En esta mañana el título para el mensaje es Ante la adversidad, Mardoqueo y Esther se agigantan. Ante la adversidad, Mardoqueo y Esther se agigantan. Hermanos, de muchas maneras vivimos adversidades. Estamos viviendo un tiempo adverso, un tiempo difíciles, y necesitamos, hermanos, tener la fuerza del Espíritu Santo, ser valientes, esforzados, y la gracia de Dios estará siempre con nosotros. Y como cantamos, aunque estemos en el horno de fuego, Él está con nosotros, está al lado de nosotros. Si vamos al libro de Esther, en el capítulo 4, en el versículo 13 al 17, Esther 4, 13 al 17. A ver, ahí en casa ya están listos. Y aquí también los presentes. Esther 4, 13 al 17. Se los leo y leamos. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. El contexto es que salió un decreto del rey para que mataran a todo judío en el reino y se apropiaran de sus bienes. Y gran aflicción, dice en el verso 3 del capítulo 4, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. En ese contexto dice Mardoqueo a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Hermanos, Dios quiere usarnos para aliviar penas, consolar al afligido, traer respuestas a los necesitados, a los que están en tinieblas, compartir el evangelio para los que no conocen al Señor. Pero hermanos, si no lo hacemos nosotros, Dios levantará a alguien más. Dios quiere usarnos, hermanos, para ser canales de bendición para otros. Pero si nosotros nos cerramos y no nos dejamos usar por el Señor para liberación de otros, Dios levantará a alguien más. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunen por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca.
Y entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. En esta semana pasada convoqué y animé a los que desearan unirse a mi esposa y a mí a un ayuno de 3 días. Sé que algunos de ustedes participaron de este ayuno, orando al Señor para que Dios nos dé nueva gracia para este tiempo final, este tiempo que estamos viviendo, ayunando para recibir fortaleza, una visión clara de los días que vivimos, orar por nuestra iglesia y orar también por los que están enfermos. Sabemos que es una clave. Hermanos, el libro de Esther es muy relevante, la historia y la valentía y el carácter de esta mujer Esther. Hermanos, pero hay un personaje muy importante, tan importante como Esther, y es Mardoqueo. Es Mardoqueo. Mardoqueo fue el tutor de Esther. Mardoqueo es una figura central, importante, determinante en esta historia. El nombre de Mardoqueo, que viene del hebreo Mordecai, se traduce como hombre pequeño, hombrecito, hombre pequeño. Sin embargo, hermanos, ante la adversidad se revela un gigante espiritual. Ante la adversidad se revela un guerrero de Dios. Pidámosle a Dios que nos dé la fortaleza, la visión y la gracia, hermanos, para ser esforzados y valientes en este tiempo que estamos viviendo y en el tiempo que está por venir. Y aunque creamos y veamos que somos pequeños, que estamos sin fuerzas, no nos veamos como grandes gigantes espirituales, hermanos, pero si nosotros nos disponemos en la gracia del Señor a creer en Él y a permitir ser un brazo extendido del poder de Dios, aunque seamos un hombrecito, un hombre pequeño a nuestro entender, y es bueno pensar de nosotros así también, pero Dios puede hacer de nosotros en este tiempo, hermanos, y en el tiempo que viene, verdaderos guerreros, guerreras, como lo fue Mardoqueo y Esther ante esta circunstancia. Quiero compartirles unas 3 frases que dice una: no hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad, o sea, situaciones desfavorables, olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. Es en las pruebas, hermanos, es en las situaciones adversas, es en las dificultades donde realmente puede manifestarse nuestro carácter, nuestra fe, nuestras convicciones y manifestarse el poder de Dios en nosotros. Otro pensamiento que dice: demasiadas personas creen que todo debe ser placentero en la vida. Es un gran error, es un gran engaño creer que la vida siempre debe de ser placentera y no debe de haber aflicciones ni adversidades. Por eso no estamos en el pensamiento de aquellos que reprenden toda aflicción, toda necesidad, toda enfermedad, porque eso provoca y produce cristianos que no pueden desarrollar un carácter poderoso, un carácter de fe robusta. Y un tercer pensamiento nos dice que una gema no se puede pulir sin fricción, ni un hombre se perfecciona sin pruebas. No podemos alcanzar la madurez, la perfección, no podemos
revelarnos en la historia como gigantes de fe, a menos que estemos ante adversidades. No hubiésemos sabido de Esther y de Mardoqueo en la historia, no se hubiera registrado sus nombres, Mardoqueo y Esther, no estuviésemos hablando de ellos hoy, aprendiendo de ellos hoy, si no hubiesen sido pasados por el cautiverio y si no hubiesen sido enfrentados a esta adversidad donde sus vidas, sus posesiones, sus familias estaban en peligro de ser exterminados. En el último viaje que hicimos a la República Dominicana, mi esposa y yo, que fuimos a visitar a los hermanos, a las iglesias de allá de República Dominicana, en un paseo que hicimos por el centro de la ciudad, fuimos a una tienda de artesanías y ahí en el fondo de la tienda había un taller, estaba un taller donde fabricaban las piezas, las joyas, anillos, collares y adornos de una piedra que solo se da ahí en República Dominicana, una piedra hermosa, que se ve muy linda en los anillos, en los collares, en los aretes. Es una piedra muy bonita, muy especial. Pero pudimos conocer cómo extraen esa piedra. Y uno la ve, es una piedra común, una piedra que uno puede recoger en la calle, pero adentro está la joya. Y tienen que pasarla por el esmeril, por el martillo y el cincel, y tienen que pulir esa piedra, porque aunque saquen la joya de la piedra, es opaca, tienen que pulirla, tienen que tallarla. Es todo un proceso para que al fin salga esa joya tan hermosa. Entonces, hermanos, un hombre no puede ser perfeccionado si no hay pruebas, si no enfrenta adversidades en su vida. Mardoqueo tuvo el coraje de defender sus creencias y a su pueblo. Vamos a Esther capítulo 3, versículo 1 al 5. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Estos siervos del rey se acostumbraba que estaban ante las puertas y ahí hacían sus funciones de escribas o atendían asuntos de la gente. Trabajaban para el imperio, para el gobierno, pero cuando pasaba Amán delante de ellos, todos tenían, por decreto real, tenían que inclinarse y arrodillarse ante Amán. Pero Mardoqueo permanecía de pie o sentado y no se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Vamos a ver más adelante que no era por orgullo, no era porque Mardoqueo fuera un hombre orgulloso. Vamos a ver que hay una razón por la cual Mardoqueo no se arrodillaba y no se humillaba delante de Amán. Pero le hacían presión sus compañeros que estaban con él, o los otros siervos que estaban a la puerta del rey. Lo presionaban. Mardoqueo, ¿y tú por qué no lo haces? Mardoqueo, ¿tú por qué contradices o contravienes la ley del rey? Mardoqueo, hermanos, supo defender sus creencias y supo defender a su pueblo. Mardoqueo nunca fue uno de los que cedió bajo la presión de sus compañeros. Nosotros en la vida, en el trabajo, en el vecindario,
en cualquier actividad que nos desenvolvemos en la vida. Sufrimos y vamos a sufrir presión, críticas. ¿Por qué vamos contracorriente? ¿Por qué nos oponemos a ciertas leyes? ¿Por qué no estamos de acuerdo con ciertos pensamientos del mundo y conductas del mundo? ¿Por qué educamos a nuestros hijos de una manera diferente a como el mundo los educa? ¿Por qué nuestras mujeres en la iglesia se visten de una manera decorosa y no como las modas del mundo? ¿Por qué los hombres, los maridos, queremos amar, respetar, cuidar de nuestras esposas? Y otros hombres se burlan, nos tildan de mandilones. Y las mujeres, nuestras mujeres, esposas, las esposas, sufren el oprobio de que ¿por qué tienes que respetar a tu marido? ¿Por qué tienes que ser respetuosa y atenta con tu marido? Vivimos, hermanos, bajo presiones y críticas. Pero Mardoqueo no cedió en sus convicciones, se mantuvo firme, aunque fuera criticado. ¿Cuántas veces hemos sido tachados de fanáticos? Hemos sido tachados de fariseos. Hace poco platicando con un joven y comentando sobre la vida cristiana, la vida de fe y las iglesias. Y él conoce algo de nosotros y nos dijo, pero bien, hablando bien, dijo, lo que pasa es que ustedes tienen esas convicciones y esa manera de vivir porque son una de las pocas iglesias duras que existen. Él lo dijo en buen tono, pero otros más bien dice que somos unos exagerados, unos fanáticos y por qué no tenemos música del mundo en la iglesia y etcétera, etcétera. Entonces necesitamos, hermanos, tener convicciones profundas para no ceder y mantenernos fieles a lo que creemos. ¿Por qué Mardoqueo no se arrodilló y nunca lo hace ante el perverso y orgulloso Amán? Porque Amán era un descendiente de Amalek. Amalek fue un enemigo del pueblo de Israel. Cuando Israel estaba saliendo de Egipto para ir a la tierra prometida, Amalek le impide el paso. Y en Éxodo 17, versículo 16, dice la escritura, y dijo Dios, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amán era descendiente de Amalek, uno de los descendientes. Era parte de un pueblo maldecido por Dios. Y Dios dijo, siempre Amalek será enemigo del pueblo y siempre tendré guerra contra Amalek de generación en generación. Por eso, ante este impío, ante este enemigo del pueblo de Dios, Mardoqueo no lo honraba. No lo honraba. Porque también Amán no solo era un respeto que le debían de dar, sino que prácticamente él estaba reclamando una adoración, una exaltación, como si fuese un dios. Y Mardoqueo tenía bien claro que nadie del pueblo de Dios debe de inclinarse ante otros dioses o supuestos dioses. Mostró la misma convicción que los 3 amigos de Daniel en el capítulo 3, que no estuvieron dispuestos a arrodillarse ante la estatua que se había erigido en honor del rey y que al sonido de la música todo el pueblo, todo súbdito debía de arrodillarse. Y estos 3 amigos de Daniel se mantenían de pie, en contra de toda la corriente
y exponiendo sus vidas, porque era un mandato real. Y se mantuvieron tan firmes, no cedieron a la presión, que fueron condenados a morir en el foso de la hoguera, en la hoguera. Pero Dios intervino a favor de ellos. Debemos adorar solo a Dios, hermanos. Nunca debemos permitir que una persona, una institución o gobierno tome el lugar de Dios. Hermanos, y estamos entrando a eso, y pronto se va a manifestar la bestia de la cual habla el Apocalipsis, que reclamará adoración, un sistema religioso y político. Y ya estamos entrando, hermanos. Se está viendo ya cómo se va preparando el mundo hacia esto. Cuando alguien demanda lealtad o deberes de usted que no honran a Dios, no ceda. Puede ser el momento que Dios está esperando de usted para que mantenga una postura firme en sus convicciones, en su amor a Dios, en su temor a Jehová. Vamos hacia eso, hermanos. En la noticia salió que este país europeo, se me fue su nombre ahorita, no es Suiza y Suecia, es uno de esos países de por ahí. Acaba de, leí la noticia así de la carrera. El gobierno aprobó y el parlamento que todo ciudadano de ese país obligatoriamente debe de ponerse la vacuna anti el COVID. Y el que no lo haga va a recibir una multa de una cantidad muy elevada. Hermanos, no es la vacuna el problema, el asunto, y hay resistencia. ¿Por qué están obligando? Porque hay un grupo de personas que dicen, ¿por qué nos tienen que obligar? Va en contra de nuestras derechos individuales. ¿Por qué nos tienen que obligar? Por eso digo, no es la vacuna, hermanos, porque ya está dicho que la vacuna que existe actualmente, las vacunas, fueron diseñadas para atacar al virus original, el COVID-19. Ya esta variante como el Omicron no le es eficaz al 100% de esta vacuna. Tienen que diseñar una vacuna específica, más específica, y lo están ya buscando para este virus. Por otro lado, están obligando a que nos vacunemos para evitar contagios. Si está demostrado que los vacunados pueden contagiarse y pueden contagiar a otros. Pero el punto es que los gobiernos están manifestándose de una manera dictatorial, y es una sombra de lo que Apocalipsis nos revela del gobierno político y religioso que pronto se va a manifestar, hermanos. Esther, ¿cuál fue una clave en la vida de Esther? Una clave para que Esther ante la adversidad se levantara sin temor para presentarse ante el rey, violando una ley real, que nadie podía presentarse ante el rey si no era convocado por el rey. ¿Por qué Esther pudo exponer su vida, arriesgar su vida? Hermanos, porque Esther había conocido al Dios de Israel. Ella tenía una conciencia clara que hay un Dios, creador del cielo y de la tierra. Un Dios que nos ofrece y promete una vida con Él después de la muerte, si somos hallados fieles y creyentes en Él. Por eso Esther, cuando confrontó la muerte, la confrontó sin temor, hermanos, por amor a su pueblo, sabiendo que hay una vida y un Dios
más allá de esta vida terrenal. Pero ¿cómo esta niña, cómo Esther desde niña pudo conocer a un Dios que no podía ver? Esta niña huérfana. Hermanos, Esther pudo ver el carácter de Dios, pudo ver a Dios a través de la vida de fe, del amor por el pueblo de Dios y de las convicciones profundas que vio en su primo mayor Mardoqueo, su tutor. Así fue como ella conoció al Dios de Israel. Por eso Mardoqueo es figura central de esta historia. En esta historia, hermanos, nosotros vemos que Esther hizo todo exactamente como su padre adoptivo Mardoqueo le mandó hacer. Dice Esther capítulo 2, versículo 20. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, su primo, no había declarado su nación ni su pueblo, estando ya en el palacio, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Esther ya había salido de la casa de Mardoqueo, de su tutor. Ahora estaba en el palacio. Ella podía haber bien dicho: primo, gracias por que me cuidaste, pero ahora yo ya soy libre para decidir sobre mi propia vida. Tú ya no tienes que darme órdenes ni instrucciones. Esther se mantenía humilde y una muchacha, una joven, obediente y respetuosa a su autoridad, a la autoridad de su primo, que le enseñó a conocer a Dios y el camino de Dios. Dice Proverbios 22, capítulo 6. Se lo leo en la Biblia de las Américas. Proverbios 22, 6. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Mardoqueo fue un tutor fiel. Mardoqueo fue un tutor responsable. Y una de las primeras cosas que Mardoqueo quiso implantar en la vida de su prima pequeña, huérfana, fue el temor a Dios, el amor a Dios, el amor al pueblo de Dios, y no temer a la muerte, porque hay un Dios eterno y hay una vida y una resurrección para los muertos que mueren en la fe de Abraham. Hermanos, le estamos enseñando a nuestros hijos y a nuestros nietos a defender sus creencias cristianas. Estamos invirtiendo oración, tiempo, consejo, testimonio para plantar en el corazón de nuestros niños, de nuestros jóvenes, un celo por Dios, un amor por el pueblo de Dios, un amor por las Escrituras. Cueste lo que les cueste, como Mardoqueo lo hizo con Esther. Estamos equipando a nuestros hijos y a nuestros nietos para que puedan enfrentar las burlas, que puedan enfrentar el ser relegados por sus amigos a causa de sus convicciones cristianas. Puede ser en el vecindario, puede ser con otros familiares, con otros primos o primas, tíos, que le dicen: ay, no seas exagerado, ¿y por qué tú no vas a tal lugar? ¿Y por qué no vas a las discos? ¿Y por qué no tienes novia? ¿Y por qué no tienes novio? ¿Y por qué te vistes así como a la antigüita? Y burlas y... ¿Estamos capacitando a nuestros hijos para enfrentar con convicción y dar respuesta de por qué lo hacen y por qué viven así? ¿Y saben qué? Esta verdad, hermanos,
Incluso tiene que ver entre cristianos. Aún en las mismas iglesias, hermanos, hay familias, hay jóvenes, hay niños que no están caminando con las mismas convicciones. Yo siempre le dije a mis hijos, a cualquier iglesia que fueran, busquen a los jóvenes que ustedes vean que tienen temor de Dios y que quieren caminar con Dios y que estén dando un testimonio de que se están esforzando por agradar a Dios. Porque habrá otros grupitos, otros jóvenes, otros niños en las iglesias que no están caminando con el mismo compromiso. Por eso hace muchos años, hermanos, allá en Hebrón, en Guatemala, que yo tuve el privilegio de participar en un tiempo como parte de los directores del colegio, se tuvo que cerrar porque era un colegio diseñado para guardar a los jóvenes y niños que querían caminar con el Señor y que no estuvieran expuestos a burlas y a críticas por su manera de vivir de otros niños y jóvenes. Pero hermanos, habían familias y habían jóvenes y niños que no caminaban con esa misma visión y compromiso y estaban contaminando a los niños y a los jóvenes que sí querían caminar con el Señor. Y fue tal la presión, fue tal la falta de compromiso de muchos padres, que mejor el colegio se tuvo que cerrar para seguir guardando y cuidando a los niños y jóvenes que sus padres estaban guardándolos de este mundo y de las influencias de este mundo. Y se estableció el colegio por extensión, que está siendo una bendición. Hace unos días oí de una adolescente cristiana que acude a una secundaria pública, pero es una joven cristiana con padres temerosos de Dios. No es de nuestra cobertura, pero... Y en la clase un maestro le preguntó al grupo de alumnos sobre qué pensaban sobre el movimiento LGTB. ¿Saben qué es ese movimiento LGTB? Homosexuales, lesbianas y todas esas desviaciones de conducta. Y el grupo se dividió en sus opiniones. Unos estaban a favor de esas conductas y otros estaban en contra, y otros más no sabían qué responder. Y esta adolescente cristiana, hija de padres que se están esforzando por instruirla con convicciones, enfrentó el conflicto. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Obviamente ella no estaba de acuerdo, pero todos estaban esperando qué iba a opinar ella, porque saben que es cristiana y sabía que iba a enfrentar burlas y el rechazo de otras compañeritas. Y en esa edad el compañerismo es muy importante para los adolescentes. Y a riesgo de ser criticada por el grupo de compañeros de clase y aún por el mismo maestro, quien no había dicho cuál era su opinión, ella se puso de pie y expuso que ella estaba en oposición a ese movimiento y a esas conductas. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Con nuestros hijos, con nuestros nietos, como padres o abuelos, como así fue la madre y la abuela de Timoteo, que lo instruyeron en la fe del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estamos mostrándoles a nuestros hijos y a nuestros nietos un ejemplo de convicciones cristianas. Porque estas convicciones, hermanos, esta manera de vivir, esta manera de manifestar nuestra fe, no solo nuestras palabras, es lo que dejará un mensaje grabado de manera permanente en las mentes y en el corazón de nuestros hijos y nietos. Amén. Pero si como padres o abuelos
estamos vagando entre dos pensamientos, un poco de mundo y un poco de fe. A la larga, hermanos, nuestros hijos y nuestros nietos mostrarán una fe muy débil, tan frágil, que no podrán enfrentar las pruebas que vendrán a su vida, las tentaciones que vendrán a su vida en este tiempo final y en el tiempo que viene. Hermanos, este es un tiempo de definiciones, y en este tiempo donde la maldad está abundando y desbordándose como un río, y el engaño y la mundanalidad, hermanos, en este tiempo se van a definir los corazones. Y dice la Biblia que cuando el Señor venga, encontrará un remanente de su iglesia. Como dijo este joven, un remanente duro. ¿Entendemos? Una iglesia dura. O sea, la idea no es de dureza, sino con convicciones profundas. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, de cuidar a nuestra descendencia, nuestra heredad. En Hechos capítulo 14, versículo 19 al 22, se lo leo en la Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy. Dice: en esto llegaron judíos de Antioquía y de Iconio, que no eran creyentes en Jesús, ante la predicación de Pablo. Que hicieron cambiar de parecer a la gente. Estaban ya oyendo el mensaje del evangelio, estaban queriendo dar el paso y algunos lo dieron, pero presionaron. Todavía las convicciones no estaban bien arraigadas en estos oyentes que estaban oyendo el mensaje del evangelio, y lograron convencerlos y apartarlos del mensaje. Hicieron cambiar de parecer a la gente. Entonces apedrearon a Pablo. Hermano, nosotros lo leemos así ligeramente, ¿no? Y apedrearon a Pablo. Hermanos, ellos sabían cómo matar a pedradas a la gente. Le lanzaron piedras con tal furia, con tal fuerza, que dice, creyendo que lo habían matado. O sea, Pablo se desmayó o murió. El Señor lo levantó, pero ellos pensaron, ya está muerto. ¿Cómo habrá quedado de golpeado, hermanos? Ellos eran expertos en matar a pedradas, sabían, este está muerto. Lo arrastraron fuera del pueblo. De plano iba inconsciente o iba ya muerto. Lo arrastraron, no respondía, está muerto. Pero cuando los creyentes se juntaron alrededor de Pablo, él se levantó. Por eso hay quien cree que experimentó la resurrección ahí. O si no estaba muerto, estaba casi muerto, pero lo dieron por muerto. Hermanos, pero la gloria de ese momento solo tuvieron el privilegio de verla los que habían creído en el mensaje. Y vienen milagros, hermanos, y viene una gloria de Dios, que seremos testigos solamente aquellos que seamos hallados formando parte de la iglesia dura, de la iglesia fiel. Y Pablo se levantó y le dijo a los creyentes: por favor, sáquenme de este pueblo. No voy a hacer que regresen y me vuelvan a apedrear. ¿Eso dijo? Él se levantó y entró otra vez en el pueblo. Oh, hermanos, los hombres de fe se agigantan ante las adversidades. Por eso dice la Biblia que los cobardes no heredarán el reino de Dios.
Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar la buena noticia en Derbe, donde ganaron muchos creyentes, volvió a Listra. Qué tremendo, hermanos. Oye, Pablo, espérate, ahí están los que te apedrearon. Volvió otra vez al lugar donde lo habían apedreado. Volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Esos judíos que levantaron a la gente para que lo apedreara eran de Iconio y de Antioquía. Y ahí fue Pablo a predicarles. Un gigante, un hombre de convicciones cristianas que no le temía a la muerte. Porque si estuvo muerto, ya estaba otra vez vivo. El poder de Dios. Y si no, estuvo casi muerto y Dios lo levantó, se sacudió y como si nada, imagínense, hermanos. Nosotros por mucho menos ya hubiéramos estado en el hospital, ahí en una camita, ¿verdad? Y que nos curaran y nos atendieran. Imagínense, después de ese acto de pedradas a matarlo, se levanta como si nada, se sacude y se vuelve a meter a predicar. Y va a otro lugar y regresa al lugar donde viven estos judíos que lo perseguían. Sigue diciendo el texto bíblico: en estos lugares, Pablo y Bernabé animaron a los creyentes y recomendándoles que siguieran firmes en la fe, les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. Hermanos, regresaron para animarlos, para decirles: no flaqueen en su fe ante las adversidades. Véanme, quisieron matarme, pero Dios dijo: no es el tiempo. O si murió, Dios lo resucitó. Y fueron a animarlos. ¿Y cómo fue el ánimo? ¿Qué ánimo les dieron? Reprendan toda aflicción, nada les va a pasar, aprópiense de promesas, nada les va a suceder porque son hijos de Dios, porque son cristianos, ninguna adversidad los puede tocar. Y yo declaro y yo reclamo y nada, ningún mal me puede tocar. Hay porciones en la Biblia que nos animan a esa fe, pero son momentos específicos en donde Dios nos habla y nos dice: ve porque nada te va a pasar, pero no porque yo lo declare. Yo no puedo fabricar una fe. Y Pablo les anima y les dice: sí, va a ser necesario que pasen por tribulaciones por causa de esta fe, así como Bernabé y yo lo estamos enfrentando, pero ánimo, ánimo. Son necesarias para entrar en el reino de Dios. Hermanos, ¿saben qué significa? ¿Cómo se traduce el nombre de Pablo? Este gigante de la fe. Según el griego, Paulos, y el latín Paulus, significa pequeño. Fíjense, hermanos, estamos hablando de dos gigantes: Mardoqueo, hombrecito, hombre pequeño, y Pablo, hombre pequeño. Dios se glorifica, hermanos. Dios se glorifica en la nada. Dios se glorifica en los que se saben que no son nadie, que todo el poder y toda la gloria viene de Dios y es para Dios. Dos pequeños, dos hombres pequeños que en su momento, en su historia, en su contexto, se manifestaron como gigantes en el reino de Dios. Dice Joel capítulo 3, versículo 9 al 11: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil o el pequeño: fuerte soy un guerrero. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Llama a tus pequeños. Llama a tus pequeños. Porque en los pequeños que se ponen en las manos de Dios, en los pequeños que entienden que todo el poder y la gracia está disponible para los que en humildad le creen a Dios
hermanos, en este tiempo y en el tiempo que viene serán los gigantes de la fe. Que Dios nos dé una parte, hermanos, y no en medio de los cobardes, que dice la Escritura que no heredarán el reino de Dios, porque los cobardes huyen de las aflicciones, huyen del dolor, quieren huir de los problemas. Los fuertes, los valientes, los humildes serán usados con poder y gloria por Dios en estos tiempos finales de la edad de la iglesia. Para Jesús, hermanos, no fue nada conveniente, no fue nada cómodo ir a la cruz en lugar nuestro. Qué aflicción, hermanos, tan fuerte, tribulación iba a enfrentar, que se fue a orar y a rogarle al Padre que si fuera posible que pasara de él esa copa. Y no tanto sabemos, ya lo hemos dicho, era el temor a la muerte en esa cruz, sino que por causa de nuestros pecados, su comunión con el Padre quedara rota, y esa era su mayor aflicción que estaba enfrentando. Pero cuando el Padre le dijo, es necesario que vayas, como Mardoqueo le dijo a Esther, Esther, es necesario que arriesgues tu vida, que pongas tu vida para salvar a tu pueblo. Y Jesús, hermanos, enfrentó la muerte con valor, con fe, creyendo en que de alguna manera su Padre lo sacaría de los infiernos. Amén. Hermanos, qué manera de animarlos, ¿no? Regresar Pablo y Bernabé a esos lugares, a los nuevos creyentes convertidos, y animarlos, decirles, ¿ya vieron que hemos pasado? Seguramente ustedes pasarán por algo así, pero ánimo, es necesario para entrar en el reino de Dios. ¿No se desanimarían? No, hermanos. Si nosotros advertimos a tiempo a la iglesia, nos hará mucho bien, porque vienen persecuciones de varias maneras, hermanos, y esta presión que estamos viviendo como cristianos, de amistades, de familiares, de vecinos, o en el trabajo, o aún del gobierno, hermanos, que cada vez está queriendo controlarnos más. Esta tribulación, hermanos, que estamos viviendo y que viene, será inevitable. Pero entonces para nosotros no nos tomará por sorpresa. Cuando algunos me preguntan, Hugo, ¿qué está pasando? Aún personas que trato que son inconversas, como en el taller o en una tienda o algo, y que me conocen y preguntan, ¿qué está sucediendo? Están asustados, no saben qué pasa, se va a acabar el mundo. Nosotros sí sabemos qué está sucediendo, hermanos, y sabemos lo que viene, y eso nos equipa para enfrentarlo con valentía. No nos va a tomar por sorpresa, como ahora estamos confrontando esta pandemia, esta situación que es muy compleja, y yo sí creo, hermanos, que hay algo más de fondo atrás de esto. Hermanos, estamos siendo más limitados por no estar vacunados, estamos siendo criticados, presionados para que nos vacunemos. Por todos lados se oye, vacúnate, vacúnate, vacúnate. Cualquier noticia, en la radio, cualquier compañeros, si va uno con un doctor, lo primero que te pregunta, ¿está vacunado? ¿Y por qué no se ha vacunado? Hermanos, hay dos estados en nuestro país, Nayarit y Jalisco, que dieron una norma, una ley, que ninguna persona que no muestre 1, 2 o 3 vacunas que ya se haya puesto, no puede entrar a ningún supermercado.
no puede ir a una taquería. En la taquería le van a preguntar, le van a pedir su certificado de vacunación. Así que, hermanos, no pueden ir a una cocina económica. No pueden ir a un evento de algún espectáculo, algún deporte. Tienen que presentar. No puedes viajar al extranjero. Y la pena es cárcel o multa. En la ciudad de Ecatepec determinó el municipio que toda aquella persona que sea sorprendida sin cubrebocas andando por la calle va a enfrentar la cárcel o una multa. Y ya agarraron al primero. ¿No es eso una presión, hermanos? ¿No es eso un sistema que nos está presionando y es un anticipo de lo que va a suceder cuando la bestia se manifieste? ¿Y qué vamos a hacer? ¡Qué aflicción! No voy a poder ir a la taquería. ¡Qué tribulación! ¡Qué angustia! No voy a poder entrar a un supermercado, tanto que me gusta ir al súper. ¡Qué angustia! No voy a poder ir a una cocina económica, ahora voy a tener que hacer el arroz en la casa. ¡Qué aflicción! No voy a poder ir a un estadio, no voy a poder ir a un evento de un espectáculo. ¡Qué aflicción! ¡Qué dolor, pastor! Creo que me voy a vacunar porque no puedo vivir sin ir a los tacos. Oh, hermanos, si no podemos con los de a pie, no vamos a poder con los de a caballo. Si esto nos está causando aflicción y dolor, amados, no estamos listos para enfrentar de pie nuestras convicciones cristianas. Amén. ¿Qué nos preocupa? ¿No vamos a poder ir al supermercado? ¿Saben que si uno llama por teléfono al supermercado te traen la mercancía a tu casa? ¿No puedes ir a la taquería? Llamas por teléfono, le pides al Uber que te traiga los tacos a tu casa. Es que no puede ir a un estadio, no va a poder ir a un evento. ¿Y eso es para nosotros? ¿En qué nos afecta? Que Dios nos dé la gracia, hermanos. Sí, nuestra vida ya no es normal. Nuestro estilo de vida ya ha sido afectado. El mundo ya cambió, hermanos. El mundo de hace 2 años ya cambió. Y va a seguir cambiando para presionar más nuestra fe y a los cristianos y a la iglesia. Todo discípulo de Cristo debe estar dispuesto a tomar su cruz y a identificarse con el Evangelio, con la verdad y con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y con la fe del Hijo de Dios, o no entraremos al reino de los cielos, a la experiencia de una vida de fe comprometida con Dios. Dice Juan capítulo 16, versículo 31 al 33. Se la leo en la Nueva Traducción Viviente. Le dice Jesús a sus discípulos: ¿por fin creen?, preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes sean dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Hermanos, si nosotros estamos en la obediencia y en la fe del Hijo de Dios, no estaremos solos, aunque estemos confrontando el horno del fuego como los amigos de Daniel, aunque seamos puestos en el foso de los leones para ser devorados. Si estamos agradando al Señor y si Él quiere salvarnos, Él vendrá y cerrará la boca de los leones o no permitirá que el fuego nos toque. Pero habrá otros casos en que Dios lo permitirá, hermanos, que la aflicción nos toque aún en nuestro cuerpo o en nuestra vida,
pero en un momento o en una circunstancia o en otra, que podamos glorificar al Señor. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Le está diciendo, vienen tiempos difíciles y serán perseguidos y ustedes no podrán soportar la prueba que van a enfrentar pronto. Pero tengan paz y confíen. Y dice, aquí en el mundo tendrán paz, felicidad, armonía, victoria, no habrán aflicciones. Así les dice. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo y los que son míos, los que mi Padre me ha dado, permanecerán conmigo por toda la eternidad. Miren, hermanos, qué manera de animar a los discípulos. Les dice, si andan conmigo en mi fe, les aseguro que en este mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. En todo momento yo estaré con ustedes, así como el Padre está conmigo. Así que de parte del mundo sufrimos, experimentamos presión, críticas, persecución, acusaciones injustas, porque somos buenos, porque queremos formar parte de la iglesia dura, porque queremos apegarnos y buscar agradar a Dios según las enseñanzas de las Escrituras. Y si por eso padecemos y sufrimos, y si padecemos de parte de Dios, porque Dios nos mande una aflicción, hermanos, es para que seamos mejores cristianos, es para que crezcamos en la fe y nos hagamos guerreros. Dios es el que a veces permite aflicciones a nuestra vida para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Él. Entonces, les dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué significa? Tendremos aprietos, seremos pisoteados, zarandeados, maltratados, injuriados. Pero debemos aceptar las pruebas como parte del proceso de refinamiento que consume las impurezas. Las aflicciones, hermanos, nos van purificando y nos prepara para nuestra reunión con Cristo. Las pruebas nos enseñan a ser pacientes. ¿Y qué significa esta expresión pacientes? Nos hacen fuertes para soportar las pruebas, para estar viviendo y llevando cargas y poder no flaquear. Nos hacen resistentes. Entre más cargas llevamos, nuestras piernas espirituales se hacen más fuertes, nuestros hombros, nuestro ser entero se robustece para hacernos creyentes, fuertes. Santiago en el capítulo 1, versículo 2 y 3 les dice a los que están en la dispersión: gozaos, regocijaos en las tribulaciones y en la persecución que están viviendo, porque eso los hace fuertes. Hermanos, las pruebas nos ayudan a crecer para llegar a ser la clase de personas que Dios quiere que seamos. ¿Y qué clase de personas quiere Dios que seamos? Pequeños en nuestro espíritu, pero gigantes en la fe. Termino, hermanos. Pueden ustedes apuntar Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, que vuelve a hablar de la necesidad de las aflicciones, y Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. A Josué, en el libro de Josué capítulo 1, versículo 7, dice: sino solamente esforzaos y sed muy valientes. Mardoqueo, Esther, Pablo, por mencionar los que hemos citado hoy.
hermanos, se mostraron valientes y no timoratos ni cobardes. ¿Cuál es nuestra actitud de fe ante lo que estamos viviendo, hermanos? Porque ya no podemos vivir una vida normal, porque vamos a ser privados de lo que nos gusta de este mundo, sino solamente esforzaos y sed muy valientes para cuidar de hacer conforme a mi mandamiento. No temáis a los que matan el cuerpo, dice Mateo 10:28. Mateo 10:28 y Lucas 12:4, dice el Señor: no temáis a los que matan el cuerpo. Dice Primera de Pedro 2:17, Primera de Pedro 2:17, temed a Dios. Por eso Esther, que conocía a Dios y tenía temor de Dios y sabía que un día confrontaría el juicio final delante de Dios, tuvo temor de Dios, de fallarle a Dios y fallarle al pueblo de Dios. Y no tuvo temor de morir por evidenciar que ella era una judía y era parte de ese pueblo que Amán quería destruir. Hermanos, solamente que Dios nos encuentre esforzados y valientes para cuidar de andar en los mandamientos de Dios. Y Jesús dice: no temáis a los que matan el cuerpo. Pedro dice: temed a Dios. Que Dios nos dé la gracia, hermanos. Vamos a seguir comentando y meditando sobre esta área, pero pongámonos de pie, hermanos, y que Dios derrame nueva gracia para que seamos pequeños en espíritu, pero gigantes en la fe. I